distintas violencias que sufren las mujeres. Hay mujeres asesinadas, insisto, hace pocas horas se conoció, se supo de un nuevo femicidio en este país. Hay mujeres que desaparecen. Y hay colectivos que trabajan específicamente la situación de las mujeres desaparecidas. Bueno, me estoy refiriendo específicamente al colectivo Donde Están Nuestras Gurisas. Y este tramo, el segundo bloque de En Otro Orden, se va a focalizar justamente en el trabajo de ese colectivo y en esa problemática en particular. Vamos a hablar a continuación justamente aquí en los estudios de TV Ciudad con Eva Taberne. Eva, bienvenida, gracias por estar. Y también con María Sino. Ambas integran el colectivo. María, buenas noches y gracias por la compañía. Gracias por recibirnos. Para empezar, porque hay colectivos que han tenido tradicionalmente más visibilidad que otros. ¿Cuándo surge y por qué surge Dónde Están Nuestras Gurisas? Antes de ahondar en la tarea militante que desarrollan. Bueno, en realidad nuestro colectivo, si vamos un poco a las raíces, el origen lo da el caso de Milagros Cuello Baladán, que es una adolescente que desaparece en Pando en 2016. Entonces algunas compañeras aisladas que todavía no estábamos agrupadas en colectivo decidimos acercarnos a la mamá de Milagros, a Nancy, y ella estaba haciendo algunas cortes de ruta, volanteadas, con muy poco apoyo, ¿no? Con compañía de familiares y vecinos de la zona. Y bueno, y ahí fue que empezamos como a tener contacto con la problemática. Y con el fin de apoyarla, convocamos algunas movilizaciones en Montevideo. Eso que generó que se acercaran otras familias con hijas, hermanas desaparecidas, y donde había algunos hilos comunicantes, ¿no? Similares. Entonces dijimos, bueno, esto no es un caso aislado, es una problemática más extendida de lo que pensábamos y hay que generar algo, ¿no? Hay que generar un colectivo que pueda acompañar, que pueda apoyar, que pueda hacer visible esta problemática. Y bueno, en 2017, en octubre de 2017, fue que creamos el colectivo Donde Están Nuestras Gurisas. 2017, 4 años ya sí. de tarea militante focalizada en esa problemática en particular. ¿De qué forma se desarrolla esa tarea concretamente en los territorios? ¿Cómo se organizan? Bueno, en realidad cuando nos llegan los distintos mensajes que seguramente todos conocemos de hay una gurisa que está desaparecida, intentamos contactar a la familia, saber un poco más de la situación y acompañar en la denuncia y la visibilización del caso, porque las primeras horas son como las más importantes. Y después, bueno, poder acompañar en los distintos procesos que amerite cuando la desaparición se continúa en el tiempo. Y también tratamos de visibilizar esta problemática, ¿no? En las calles, en las redes, y tratar de generar talleres de sensibilización. ¿Tienen algún registro de las desapariciones de mujeres que se prolongan, que se mantienen hasta hoy, de estos 4 años de tarea del colectivo, con el colectivo ya militando esta causa, digamos? Sí, en realidad nosotros tenemos un registro, pero la realidad es que no nos gusta mucho hablar de números porque entendemos que ahí se pierde un poco como cuál es el foco, ¿no? Parecería que si los números son más altos, entonces es una problemática real, y si son 5, no. Y la realidad es que cada gurisa está desaparecida, es importante, ¿no? Y hay una desaparición detrás y hay un delito detrás, ¿no? Entonces, aparte también queremos como visibilizar una dinámica que se está dando como últimamente, que nos acerca compañeras de otros colectivos, de Salto, Paysandú, de gurisas que desaparecen por un fin de semana y aparecen, y después en el mes siguiente vuelve a suceder esto. Entonces eso hace que pasen desapercibidas por los radares, ¿no? Quizá sea difícil de visibilizar qué es lo que está pasando, una presunta ausencia voluntaria, y eso hace que sea como muy difícil rastrear, bueno, cuáles son realmente el número real de casos. Y esto sumado también a que en realidad el único registro público que nosotros podemos acceder es a la página de personas ausentes del Ministerio del Interior, que en realidad está muy desactualizada. Hay gurisas que aparecieron hace ya 3 años y siguen ahí, y hay gurisas que no aparecieron y que no están. Entonces es como difícil saber cuáles son los datos como fiables. ¿Qué mujeres, Eva, desaparecen mayoritariamente en Uruguay? Bueno, agrego algo a lo que venía diciendo ella, que me parece que es importante, que el hecho de que aparezcan no significa, ¿no?, que no hayan pasado situaciones de violencia en el medio, en ese trayecto, ¿no? Desde afuera, ¿no?, desde la mirada externa, se suele entender que, bueno, apareció, ya está, no está desaparecida.
pero las familias saben qué pasó, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con esa chiquilina en ese tiempo que estuvo ausente? Que puede ser un día, que puede ser una semana o pueden ser años. Entonces, creo que es importante eso, ¿no? Que aparezca no es sinónimo de que esté bien. Los perfiles, bueno, son muy similares, salvo algunas excepciones, ¿no? Son generalmente mujeres jóvenes, de sectores populares, algunas que vienen con situaciones previas de explotación sexual, otras que vienen con situaciones de violencia de género en sus hogares y también situaciones de consumo. Es como que esas variables se van atravesando en muchos de los casos de desapariciones que acompañamos. Recién introducías la variable de las situaciones en las que hay una reaparición, pero decías, ojo, que lo que pasa en el medio suele ser traumático, es decir, suele ser parte de una situación de base estructural muy compleja. ¿Qué pasa generalmente en el medio? Las situaciones son muy variadas en realidad, ¿no? Cuando nosotras sabemos lo que pasa, porque no siempre sabemos lo que pasa, porque a veces es tan delicado que la familia prefiere preservar, ¿no? Esa situación por el miedo a la exposición y todo el castigo que hay después a nivel social, ¿no? Cuando un adolescente aparece. Pero bueno, hay situaciones donde hay violencia sexual en el medio, donde hay abuso, donde hay situación de calle, hay situaciones donde hay explotación sexual y hay situaciones donde en realidad lo que aparece es el cuerpo y se trata de un femicidio. O sea, hay situaciones muy variadas o hay situaciones en que las adolescentes se van de la casa, entonces de afuera está visto como, bueno, se fue porque quería, ¿no? Pero en realidad están escapando a una situación de violencia que están viviendo en esas casas. Entonces, no quiero homogeneizar, son situaciones muy variadas, pero sí es importante ver esto, ¿no? Que en general no llega a lo que pasó en el medio, pero no hay que suponer que lo que pasó en el medio fue que ella se estaba divirtiendo, ¿no? Ojalá sea eso. Ojalá fuera eso, Ojalá exacto. fuera eso. Ojalá Claro, fuera eso. Generalmente y en muchos casos hay otras situaciones. Algo ya dijeron, pero para profundizar, ¿cómo reacciona la institucionalidad? Si reacciona la policía o fiscalía, que es donde se pueden presentar las denuncias formales y se busca otra puerta de ingreso? Cuando se aproxima a alguien y dice, tal mujer con algunas características, o muchas veces recién descriptas, hace tiempo que no está en los lugares que frecuentaba. Bueno, primero que nada, cuando nosotros generamos el colectivo, nos encontramos con que no había un protocolo de actuación ante una desaparición. Y ahí empezamos como a ver cuáles son los pasos que hay que seguir, qué es lo mejor, ¿no? A dónde presentar la denuncia y qué información es la relevante para presentar. Y lo que nos encontramos en la mayoría o todos los casos es que cuando las familias, generalmente las madres, las hermanas, van a hacer la denuncia de la desaparición, les dicen que hay que esperar 24 horas. Eso no es cierto, se puede hacer una denuncia a los 5 minutos de que se constata, ¿no?, una desaparición. Y después en realidad lo que se encuentran es que muchas veces no les quieren tomar la denuncia, si son mayores de edad, se encuentran con que, bueno, se puede constatar la ausencia y se presume que la ausencia es voluntaria, porque no hay datos para presumir que no lo sea. Entonces muchas veces se encuentran con eso, que hay, bueno, como que se requiere el paradero, pero que en realidad no hay una presunción de delito. Y nos ha pasado de acompañar a madres que van a denunciar o saber en qué está la investigación, ¿no? Porque su hija está desaparecida hace 2 años, ir a fiscalía, encontrarnos a veces con que la denuncia nunca fue tomada, y a veces con que en fiscalía no quieren tomar la denuncia, porque no hay una presunción de delito. O sea, eso no pasa solo a nivel policial, pasa también en fiscalía. Claro, porque no hay una figura penal para una ausencia de una mayor de edad. Entonces se toma como eso, como una ausencia, y no como una desaparición. Entonces, por ejemplo, nos hemos tenido enfrentado como a tener que decir, bueno, si no podemos ingresar la denuncia como una desaparición, la ingresamos por violencia doméstica, porque efectivamente era una mujer que estaba en situación de violencia basada en género por parte de su pareja, ¿no? Que eso ya tendría que haber sido un dato más que suficiente para que se iniciara la investigación, ¿no?, por esa vía. Pero entonces en realidad las limitantes son muchas, y lo que sí también nos hemos encontrado muchas veces es con que denuncias que fueron radicadas hace meses, 1 año, 2 años o más, no han iniciado un expediente, es decir, no se ha abierto una investigación.
¿Cómo inciden en estas situaciones las variables sociales de las que estamos absolutamente enterados y enteradas, vinculadas con creciente desempleo, por lo menos en el momento más crítico de la pandemia, crisis social, menos trabajo, hambre? Es decir, ¿hay una incidencia? ¿Ustedes detectan que cuando se disparan esos problemas y aumenta su incidencia, también aparecen más casos de desaparición? No me animaría a hablar de cantidad de casos, ¿no? Pero sí es claro, nosotras tuvimos una experiencia de generar unas canastas solidarias en momentos en el peor momento de la pandemia para personas en situación de prostitución y bueno, era claro el reclamo constante de la necesidad de encontrar un trabajo, de soluciones habitacionales, ¿no? Y sabemos que también es una población vulnerable en general, en este caso también se sumaba que una gran parte eran migrantes, que están vulnerables a la captación por redes de trata y la explotación sexual, ¿no? Que son contextos en los que también se dan las desapariciones. Entonces, sin duda afecta, porque en estos contextos, ¿no?, de mayor desempleo, de recorte de políticas sociales, ¿no?, ¿quiénes son las más perjudicadas? Las mujeres, y sobre todo las mujeres de los sectores populares, ¿no? Y ahí se van como amalgamando los diferentes niveles de opresión. Entonces, sin duda que afecta a la vida de las mujeres y a las posibilidades de vivir distintas formas de violencia, entre ellas la desaparición. Hace poco más de 2 meses, el colectivo apoyó a un grupo de madres de 6 jóvenes que permanecen, según lo que me decían ustedes, fuera de aire antes de comenzar la entrevista, desaparecidas, que desaparecieron entre 2019 y 2020, en algunos casos teniendo, digamos, como zona en la que desarrollaban distintas actividades o que frecuentaban periferia de Montevideo, en muchos casos barrios del oeste de Montevideo. Son 6 situaciones que se mantienen incambiadas. Hablo de los casos de Florencia Barrales Techera, de Gina Cristal Rodríguez Sánchez, de Yamila Isamar Esteves Techeira, de Daniela Virginia Vera Fernández, de Jennifer Gómez y de Micaela Ramírez. ¿Por qué se recurrió, si es que está bien definido así, a esa estrategia de presentar una denuncia conjunta, acompañando, por supuesto, a familiares, a madres de estas mujeres promedialmente jóvenes que siguen desaparecidas? Sí, en realidad ahí lo que nos encontramos fue que identificamos que estas desapariciones estaban vinculadas de alguna manera por la fecha, fueron entre 2019 y 2020, como decías. Edades similares, todas desaparecieron entre los 19 y los 27 años, con algunos contextos similares de estar en situación de consumo problemático, y que todas estaban transitando, ¿no?, el consumo en un mismo territorio. Y entonces ahí nos empezamos como a preguntar, empezamos a tratar de saber como un poco más, además de acompañar a las familias, y empezamos a ver que se conocían entre ellas, porque las madres tenían algún dato, o las habían visto, o una había estado en la casa de la otra. Y bueno, y en realidad cuando claramente lo que nos encontramos es que en ninguna tenían como acceso a saber cómo había sido la investigación, ¿no? Cuáles eran las líneas de investigación que se estaban tomando, si las estaban buscando. En muchos casos eran las madres las que se metían en lugares en los que decían haberlas visto, y bueno, estaban en medio o de un tiroteo o de no saber a qué estaban expuestas, porque bueno, cuando iban con esa información a la comisaría, no sabían efectivamente qué sucedía con esa información, si la tomaban o no. Entonces, bueno, ante rastrear esto, ¿no?, la falta de información y de acceso a la justicia, decidimos hacer una denuncia colectiva en la que pudieran la justicia comenzar a ver estos hilos, ¿no?, cómo se conectaban estos casos y bueno, y qué hay detrás de ellos. Porque si nosotros podíamos conectarlas sin tener como mayores informaciones, claramente con otros recursos se debería poder como acceder. Han pasado más de 2 meses, ¿hay algo nuevo para decir al respecto? No, lamentablemente no. No, aún no han habido grandes movimientos. Si la institucionalidad no es una aliada lo suficientemente, digamos, activa, preparada, dotada de recursos para responder, ¿dónde puede haber otras alianzas? ¿Qué pasa con, no sé, pensando en voz alta, organizaciones de la sociedad civil con presencia en territorio? ¿Ustedes también desarrollan una tarea en conjunto con colectivos de este tipo? Sí, la realidad es que muchas veces
necesitamos porque solas no podemos ni queremos hacerlo solas, ¿no? Y además también porque es necesario colectivos y organizaciones que estén en los barrios, en los que viven las familias, porque si no, en realidad, cómo dar respuesta y cómo sostener. Pero bueno, la realidad es que es algo como muy difícil y investigar no es una tarea, bueno, ni que hablar que no nos corresponde, pero además que sea tan fácil de asumir, ni por nosotras ni por otros colectivos que sí están apoyando. ¿Falta tejido social? Nosotros hemos generado algunos vínculos, sobre todo con colectivos feministas, algunos en Montevideo, otros en el interior del país, y después también a raíz de los talleres de prevención que realizamos, creo que eso ha sido bastante importante, como el vínculo con centros educativos, con centros juveniles, liceos, UTUS, y con los docentes, ¿no? Y las autoridades de esos centros, que creo que eso es bastante importante por el hecho de que bueno, es otro lugar, ¿no? Claro. Donde transitan las adolescentes y donde se puede como generar redes para contener, para buscar, para apoyar a las familias y demás. Bien, hay otra parte de la institucionalidad que es muy importante, con mucha presencia en territorio. Exacto. En ese caso. Bueno, les agradezco mucho por la visita. Eva Taberne, gracias. Bueno, muchísimas María gracias. Sino, gracias por estar también. Muchas gracias por el espacio. Y a las órdenes por aquí. Gracias por invitarnos. Gracias. Hacemos una tanda en la noche de TV Ciudad, estamos haciendo en otro orden. Ya estará en este estudio Julieta Núñez Tomás para desarrollar un informe vinculado con femicidios y acceso a la justicia. Ya venimos.